Está en nuestra internet en el tema 3 pesado. La tiene disponible la guía de conceptos y ecuaciones, que es similar a las anteriores, en este caso tema fresa. Son los revelos de las clases y se recuerda pues preguntar cuando haya cualquier duda. Aquí hay una nota importante de este año por el calendario. En el último tema veremos fresa y después tolerancias. Veremos la mitad del inicio de tolerancias para poder ver el tema en mínimas condiciones. Eso significa entonces que estamos viendo las clases un poco más rápido de lo que normalmente veríamos. Y por eso también se está haciendo este video, para explicar también lo que ya se vio en la clase y para que se pueda tener esta otra opción disponible para estudiar y poder precisamente mirarse la clase cada semana, que es la sugerencia particularmente en este tema, para poder afrontarlo. Evidentemente queda a disposición para cualquier cosa que represente. Entonces el ejercicio que se hizo es una pieza que se tiene un cierto espesor y hay una fresa que es una fresa frontal. Entonces hay un cierto espesor que se debe de comer con esta fresa. Acá hay un dibujo de la vista superior de esta fresa. Entonces, de aquí, pues las distancias que hay con respecto al centro con el centro de giro y datos que ya son muy comunes, presión específica, potencias de control numérico, límites de operación. Aquí es el datos de la fresa, el diámetro, la cantidad de hilos, fuerza máxima en cada hilo, datos de la herramienta de ángulos, incidencia, ángulo KR, el límite de velocidad. Y se pide de pareja de valores para un tiempo de mecanizado mínimo. Entonces se tiene la herramienta. Una de las cosas importantes saber es cuando tiene la fresa tangencial y la frontal, el eje de giro es la diferencia. En el caso es vertical, en el caso es horizontal. Entonces esa es la diferencia entre ambos. Y entonces hay una distancia que es el material que se va a ir comiendo. En este caso este es el caso. En el caso de la frontal. Hay unos ejes que se definirán en función de dónde va el avance de la mesa, donde se come, y Z, llega donde va avanzando la mesa también, no se va comiendo. Entonces, son importantes particularmente para la potencia. Z y giro de la fresa, X avance de la pieza, Y área de fuerza. Una de las cosas también es cuando hay la fuerza, cuando se analiza la fuerza, hay unos ángulos que son importantes saber. Que se especifica por área y el área se divide en dos. Y acá hay una AP, una AC y después una AC que se convierte en AF seno de teta. Entonces se analiza el fresado tangencial, y entonces aquí estos son dos círculos, es un círculo y dos, este es el centro de la fresa, un primer círculo y después hay otro centro con el otro círculo y esto es la distancia que existiría pues cuando AF es el avance que se avanzó en dependiendo del número de hilos. Y entonces aquí se crea un triángulo, que es este triángulo, y por eso tiene el seno de teta. Si en la parte de algunos links de operaciones, en la parte inferior, hay un link de un manual técnico, y este manual, entonces aquí es un ejemplo de lo que ocurre en la fresa. Entonces tienes varios filos y conforme va avanzando, conforme la fresa va comiendo, pues habrían diferentes avances que existen en cada filo. Y el avance total de cuando da una vuelta entera, entonces depende del número de dientes. Entonces por eso la diferencia. Por eso este sería similar al taladro, en este caso en fresa. Entonces ahí el concepto es el mismo, solo que el sentido es diferente, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, por eso, cuando entre cada hilo, el avance que ha hecho por cada filo, por cada hilo de la herramienta. Y es en el caso de la tangencial. Y si vemos la frontal es similar. Lo único también aquí es el ángulo también de lo que está comiendo. Esta es la parte que está comiendo. Y esta es la parte que está comiendo.
Aquí, cuando una cosa importante es cuando este ángulo pasa por el centro y es mayor, entonces será 90. Entonces el valor de θ es entre 0 y 90. Entonces es un dato importante, y si se pasa, entonces ya será 90 como límite. Lo que tiene que ver porque después el área transversal que queda es cada vez más pequeña. Entonces sería el área transversal máxima. Por eso es la razón. Y aquí sería lo mismo. Entonces aquí la aplicación de la ecuación es la misma, pero el valor también es entre 0 y 90 grados. Y en función de si pasó o no pasó en medio de la fuerza. Entonces cuando se hace el cálculo de la fuerza, entonces pues se puede definir en función si se come material en la línea del centro, no, pues bueno, habría que calcular cuál es el ángulo entre 0 y 90. Sí, pues el ángulo es 90 directamente, que sería el caso que en este momento tenemos aquí. Como pasó por el centro, z es 90, y entonces se aplica la ecuación que corresponda y después se despeja. Entonces aquí no cambia nada el, las ecuaciones, entonces por lo tanto se obtiene un valor. Y después ya profundizaremos en la próxima clase en este concepto del ángulo. Entonces se tiene un valor, potencialmente entonces se determinan los valores de las distancias x y y, y eso se usará a su vez en el potencia de Sandvik. Entonces, este son valores que se tienen, es una definición de una potencia para una fresa, y en este caso aquí, pues en función de los eh, valores que hayan, se definen. Aquí esto también está en el tema transversal. Entonces, y aquí se tiene, aquí eh, se definen valores, y este K1 y K2 son coeficientes. El K1 es un coeficiente que se obtiene a través de una AC media que se obtiene con esta ecuación. Entonces, aquí esta ecuación seno de KR, que es un dato de la herramienta, que son datos, y hay unos valores que se deducen y otros que son datos. Entonces, aquí cuando se define los valores que corresponden, pues uno de los casos que uno de los valores que aquí hay que diferenciar el θ radian, que el θ radian es el ángulo del material que se está comiendo. Entonces, que es diferente al ángulo que se tiene del ángulo en el cual está ocurriendo el corte de la herramienta. Entonces, son cosas diferentes que hay que diferenciar. Entonces, en este caso, para el θ radian, que yo le he llamado θ radian aquí, θ radian es el ángulo de lo que está comiendo. Entonces, aquí, pues, si hay un radio y hay unas distancias, pues se obtiene un ángulo. Y con ese ángulo, entonces lo que finalmente se suman en un ángulo 1, un ángulo 2, y se suman, y se tiene el total, que serían 122 grados de un extremo a otro, y se pasa a radianes. Ese sería el valor que entraría en la ecuación de AC. Hay que hallar K1 y K2 y luego estimar las L's, y después la velocidad en X, que siguiendo la misma, despejando esto, F por NZ, entonces es como si se obtiene después la ecuación, en un momento lo veremos. Entonces, aquí, y después K2 pues es simplemente con esta ecuación, con alguna incidencia, y aquí, este sería, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, ya que hallamos el ángulo, θ radianes, entonces usando los valores de diámetros y avances y distancias, entonces, valores de la herramienta, tenemos un valor de la AC media, y la AC media entonces se interpola. Entonces, de la tabla que se tiene, esta tabla que da valores de AC medio y K1, se interpola. Entonces, cualquier valor que haya sido, se interpola. El que haya dado del AC medio, doy a un K1, aquí está la interpolación que corresponde,
en K1, entonces obtiene el valor, que es este. Y en el caso de K2, pues es simplemente una ecuación. Y aquí hay que tener en cuenta que esto es el valor absoluto de este, del ángulo de incidencia, menos 7 menos el ángulo de incidencia y valor absoluto. Por eso aquí es 12. Entonces 0,015, 1 menos 0,15 por 12, que es 1 menos 0,15 por el absoluto de menos 7 menos 5. Absoluto de menos 12, 12. Por eso 1 menos 0,15 por 12 es 0,82. Entonces este es el valor que correspondería a K2. Una vez que se tiene K1 y K2, entonces ya se puede tener los valores que corresponderían para la potencia. Siempre recordar que la potencia disponible es lo que tenemos en el motor. En este caso 2500 por 0,5, 12,500 kilovatios. Mientras que la potencia consumida es lo que se consume al arrancar el material, que en este caso es la potencia de Sandvik. PS, K1, K2, ZLX, todos los datos que hay que ya hemos identificado. Entonces, ya que tenemos los datos K1 y K2, y ya hemos identificado los siguientes, pues aquí cuando hacemos Bx, entonces sería el valor de AF por N, que es el que correlaciona la velocidad con el avance por cada hilo y el número de revoluciones. Y después aquí es la conversión, es la conversión para que quede en newtons metros sobre segundo. Está correctamente. Se tiene una potencia consumida, 102,3 veces N, siendo N en revoluciones por minuto. Como la potencia disponible siempre debe ser mayor que la consumida, pues entonces pues se sustituye. La potencia que tenemos disponible será mayor o igual que la potencia consumida a 102,6 por N. Entonces se despeja N, se tiene un valor. Se verifica, está dentro de los límites, entonces todo bien. Pues seguimos. La velocidad entonces en X será igual a la velocidad de avance que se sugería en el torno. Por lo tanto es N, el número de filos, por el avance, por el número de filos. Y aquí entonces tenemos la velocidad lineal que correspondería. Una vez que se tiene este dato, entonces se despeja y se tienen límites. Y lo que hay que hacer es verificar velocidad de corte, si lo que hallamos está dentro del límite, y que en este caso sí, pues ya está. Si queremos también verificar qué fuerza hay en el filo, pues especifica PAF seno de teta, en este caso 90, y son 3000, que corresponde con la fuerza máxima. Por lo tanto es correcto. En la parte del ejercicio 2 era una parte entonces que está hecha para mostrar cuando la velocidad queda menor que la mínima, y entonces hay que hacer iteración. Esa sería la parte más compleja que habría de resolver esas. Entonces aquí también, para adecuarlo a la solución, se ha visto que ya estaba de manera equivocada convencional. Entonces es una procesadora CNC con unos límites, solo que se cambia el límite de la velocidad mínima. Y hay unos valores diferentes de fuerza máxima, de KR, hay unas pequeñas diferencias. Entonces hay que verificar también. Se pide una F menor a 0,05 y sea de corte entre 25 y 60. Entonces, pues hay que verificarlo. En este caso, entonces, lo que se tiene es se verifica la nueva potencia. Bueno, verificarlo aquí en la fuerza máxima, el número de hilos, el número de fresas son datos generales. Fuerza de corte, igual como no se cambia nada, sigue cruzando por el centro, lo único que se ajusta a la fuerza que hay ahora. Por eso la F será ligeramente menor. Fuerza de corte también, se tienen los límites definidos. Se definen todos los valores que corresponderían para la velocidad, para la potencia. Entonces, aquí, este es el avance, corresponde al cabezal. Entonces, el avance que corresponde al cabezal es el número de filos por el avance por filo. Entonces, eso es algo importante, muy importante a tomar en cuenta. Entonces,
enterarse que una cosa es el giro completo del cabezal entero, que es cuando está en el filo 1, y vuelvo a regresar al filo 1, que es ya pasado todos estos son 6 filos, pues ya ha pasado 6 filos, sería la F completa, que depende del número de filos, y otra cosa es el avance que existe entre un filo y otro. Entonces eso es algo muy importante y que puede generar confusión, así que hay que tener claro estas diferencias. Entonces aquí por eso se tiene la potencia, nuevamente esta ecuación, se sustituyen todo, y entonces se halla la potencia considerando a F, la potencia que correspondería a K1, K2, correspondiendo a este avance por cada filo. Se halla la AC media, en este caso usando el KR que corresponda, caso de 90, se halla un K1. Entonces, K2 en este caso son K2 que no cambia. Entonces, la potencia consumida con el K1 que obtenemos, y el K2, y las condiciones que hay, pues serían 53,52 por N. Segundo lo mismo, potencia disponible mayor que potencia consumida, y al dividirlo entonces queda 14, y el mínimo es 30. Entonces, como es 14 y 30, pues no se puede usar, porque es menor que el mínimo. Entonces, por ello, pues una opción que se ha visto es reducir el AP. Entonces se reduce el AP a la mitad, y entonces se verifica la fuerza, y con la fuerza entonces se obtiene un valor diferente porque se varió la distancia que que se come en el material. Al variar la distancia que se come el material, entonces por eso la fuerza menor. Con este nuevo valor que se ha obtenido, se vuelve a meter en la potencia, y entonces se obtiene un valor que correspondería a 0,4. Al despejar, todo esto es lo mismo. Aquí se vuelve a hacer lo mismo. Se despejan y se obtiene un valor. Entonces, con este valor de AF, nuevamente se obtiene la ecuación de AC media. Y con la ecuación de AC media se halla K1. Se obtiene el K1. Entonces, se define entonces la potencia consumida, que ya se tendría completa. Y queda nuevamente en función de N. La potencia disponible, una vez más, mayor que la consumida, y se puede dividir. Entonces, hemos visto que después de dividir en 2, no sigue quedando menor a 30, entonces por lo tanto no se puede. Entonces hay que hacer una estrategia. Y la estrategia entonces es estimar a F y su correspondiente K1 con la N mínima. Entonces esa sería la estrategia a seguir en el caso de la velocidad mínima. Se ha hecho también un ejemplo pues para simplificar. Okay, entonces esta puede ser una mejor estrategia. Cuando pase la velocidad mínima, que esté debajo de, pues se va directamente a la velocidad mínima. Y aquí es un análisis en el cual se está explorando, en el caso si tiene la velocidad mínima y la velocidad de rotación mínima y la velocidad de avance mínima, cuál sería la F que habría. Es un momento exploratorio. Entonces cumpliría con 0,05. Recordar también aquí las diferentes ecuaciones que hay, fuerza, potencia. Estas son las ecuaciones importantes para fresado. Estos 4 son importantes para fresado. Entonces, es tener claro cuáles variables afectan en cuál. Pues en algunos casos va a haber una variable que va a afectar con el seno, en otros casos va a afectar solamente, va a afectar en una modificación en el avance, puede modificar la fuerza y el AC medio, y al modificar el AC medio entonces afecta a K1, y K2 va a depender de la herramienta solamente, entonces de incidencia. Pues hay que pensar en cuáles son las variables que corresponden a cada uno de estas ecuaciones para que se cumplan y por qué cada una de estas ecuaciones sale como es. Entonces, en este caso, se hace también un análisis, entonces, para decir, a ver, vamos a explorar con 10 milímetros, que es el caso inicial, cuál sería el avance que tendríamos
Sí, como ya entonces ya calculamos estos valores de 10 milímetros, pues los podemos poner, ¿no? Corresponderían de acuerdo a este avance. Con 10 minutos, que fue lo que ya se calculó. Y vemos que el avance debe ser menor o igual que 0,934 y al calcular entonces la velocidad lineal, pues vemos que es 1961, pero al ser 1961 no quedaría. Entonces hay que tener, aquí va bien ir pensando, verificando también algunas cosas, en algunas ocasiones como este. Entonces, por lo tanto, no cumpliría con el BX, pues entonces hagámoslo con 5 milímetros. Vamos aquí, numéricamente no podría tener la potencia correspondiente. No, la velocidad no tendría, no la cumpliría. Entonces, pues bueno, entonces se hace el cálculo con 30 RPM y 5 milímetros. Este es un ejercicio complejo, sin ninguna duda. Es de lo más complejo que se puede encontrar dentro del tema. Entonces, para hacer esos cálculos. Entonces aquí, ¿cuál sería el avance por filo que correspondería? Se compara, como siempre, se obtiene un valor. Y entonces aquí lo que sucede es un juego de iteraciones. Entonces cuando hay esta situación, lo que se hace es un juego de iteraciones. Entonces, ¿qué se dice? Si existe un avance por cada filo, ¿cuál es el valor de la C media? ¿Cuál es el K1? Y nuevamente, ¿cuál es el avance de cada filo? Entonces aquí se ejemplifica. Hemos hallado este valor. Entonces, pues vamos a calcular la C media. Con la C media se interpola K1. Y con K1 lo volvemos a poner en la misma ecuación. Esta es la misma ecuación que habíamos hecho inicialmente. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el K1. Aquí tenemos el K1 correspondiente. Aquí está. Bueno, entonces, aquí tenemos el K1 correspondiente a un valor interpolado. Y mientras que, entonces, aquí tendremos el valor de K1 correspondiente a un valor interpolado. Y el valor de AFT lo tenemos que hemos calculado nuevamente. Entonces, empezamos con el AF. Hallamos AC media. Hallamos K1. Verificamos en potencia. Y volvemos a incluir nuevamente en la misma ecuación de la potencia para hallar el AF que correspondería a este nuevo valor de K1. K1 cambió. Entonces, cada vez que hallamos el avance, K1 va a cambiar. Si cambia el avance por cada filo, K1 cambiará. Entonces, por eso esta ecuación es lo mismo reducido. Entonces, habrá un nuevo valor. Ahora, este valor de avance puede volverse a calcular nuevamente y esto se estará haciendo una y otra vez. Todo este proceso se estará haciendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque va a cambiar nuevamente el valor del K1. Pues nuevamente, es exactamente lo mismo nuevamente. Hay un nuevo K1 que a su vez se vuelve a meter en la ecuación de potencia. Aquí hay una cosa importante, que la ecuación de la potencia al final es en función de variables K1 a F y se resume a esto y después se resume ahí despejado. Esto sería este valor, es el resumen de todos estos números. Entonces, una cosa que es muy importante a ver es ¿cuáles son los números que cambian en este juego de iteraciones? En este juego de iteraciones solo cambian dos, el K1 y el AF, y el resto no se modifica. Por eso se puede resumir a esta ecuación. ¿Okay? No, la ecuación de la potencia no cambia si solamente dejando variables, dos variables. Y entonces esta ecuación puede usarse para iterar más fácilmente. Algo similar pasa con la AC media. La AC media, si vemos todos los valores que hay, pues todo se mantiene igual. Mientras que algo se mantenga igual, mientras que todos los valores se mantengan igual, pues se puede mantener un solo valor
multiplicado por el avance. Entonces eso facilita también el cálculo porque entonces aquí es, por ejemplo, si el último valor que obtuvimos fue 0,1856. Pues entonces, si este es el valor, pues multiplica simplemente la ecuación por el AF, la ecuación que correspondía por AF. Eso tiene el nuevo valor. Se interpolan, se halla el nuevo K1 y en el K1 entonces se usa nuevamente la ecuación que hemos encontrado, ¿no? Y entonces vuelve a encontrarse otro nuevo valor de AF, 0,184. Y entonces es una manera muy rápida de hacer todas las iteraciones. En los exámenes, para no estar haciendo muchas iteraciones, si se llega a requerir, se pide solo dos iteraciones. Pero bueno, aquí se muestra el ejemplo para que se vea que esté iterando. Entonces, ha ido convergiendo, entonces se considera un avance de cada filo de 0,184 milímetros y el K1 que corresponde a ese valor que consideramos. Entonces, el número de revoluciones y la potencia cuando la calculamos, pues verificamos que la potencia es menor que la consumida y que la fuerza también a su vez es menor que la consumida. Entonces con eso ya damos por bueno el ejercicio. Es un ejercicio complejo, un ejercicio que está elaborado, pero que permite ver toda la complejidad de lo que expresa, de lo que es un trabajo de empresa. Ya una de las cosas que se verán es también entre fresado frontal y tangencial, cómo se verían las diferentes variables para calcular las tetas en lo que es el fresado frontal y fresado tangencial. Y también hay un par de cuestionarios que hay que ver en el internet, eh, que son ejercicios de autoevaluación para definir ángulos y para definir fuerzas cada uno. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Ya lo comentaremos en la clase. Y otra de las cosas que haremos en la clase, entonces, pues un ejercicio en el cual ahora será una fresa tangencial que se resolverá. Entonces, pues ya nos veremos en la clase y pues la recomendación es repasar esto que se ha visto el día de hoy y si hay alguna duda, pues siempre recordar que se tiene. Bueno, gracias.